94 vamos a dar lectura ahí y vamos a continuar en nuestra serie que iniciamos, y es Dios de consolación. Cuán importante es conocer a nuestro Dios de consolación, hermanos, porque creo que de todos nosotros necesitamos consolación, aún estando ya en el Señor, porque así como el que plantó su casa sobre la arena, lo azotaron los vientos, las tempestades, el mal tiempo. También el que fundamentó su casa sobre la roca, también lo hizo los vientos y las tempestades, pero con la diferencia que el que estaba sobre la roca no cayó. Así que es importante aprender esta faceta o este atributo de Dios, Dios de consolación. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Ahí en el verso 17, Salmo 94, verso 17, dice el verso 17, dice: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Pueden sentarse. Como les estaba diciendo, es importante que nosotros conozcamos a nuestro Dios, que Él es nuestra consolación. Todo lo que hemos cantado, lo que estamos cantando, podemos ver que así es. Podemos decir amén, ¿verdad? Todo lo que estamos cantando podemos decir amén. Y esa es la palabra que vamos a meditar en esta hora, y vamos a conocer más de nuestro Dios de consolación. Y en esta hora vamos a ver un tema que le puse por nombre consolación sin límite. Consolación sin límite. Mire, si usted lee el contexto de este salmo, usted se va a dar cuenta de que hay varias situaciones alrededor del salmista. Y por ahí yo he oído que algunos le llaman al salmista dramático, otros le dicen de otra forma, pero me llama la atención porque el salmista, a pesar de todo, cómo lo dice, pero si nos damos cuenta, él tiene su lenguaje poético, y podemos ver que por algo lo está diciendo, porque cuando nosotros escuchamos de ciertas personas que tal vez empiezan a quejarse de lo que están pasando o de sus situaciones, y decimos, ay, qué chillón, ¿me entienden? No aguanta nada. Pero ¿sabe por qué decimos nosotros eso? Porque no estamos en sus zapatos, ¿verdad? Porque no estamos ahí. Entonces, es por eso que pues sí, o sea, cuando leemos al salmista así, vemos al salmista una y otra vez diciendo varias cosas, pero porque el salmista estaba viviendo situaciones difíciles. Yo le preguntaría a usted, ¿cuándo usted ha sido perseguido para matarlo? ¿Cuándo lo han perseguido a usted así literalmente como lo hacían con David? ¿Cuándo, hermanos? Nos persigue la migra, pero no nos mata. Pero ¿cuándo? Nadie. Bueno, yo creo que aquí nadie. Nadie. A mí me tocó vivir bastante tiempo, tal vez de mi adolescencia, en la guerra, en el tiempo de la guerra en mi país.
pero yo nunca sentí que, o sea, que una persecución directa hacia mi persona. Aunque a nuestro alrededor pues, estaban muriendo personas, pero nunca sentí una persecución directa. Y yo creo que también aquí, ¿no? También aquí, no creo que ustedes hayan sufrido una persecución a muerte directa. Tal vez usted vivía en un lugar donde habían mucha violencia, pero era todos los que padecían eso, todos sufrían eso, pues. Pero no, al menos que usted era un narcotraficante o algo parecido y ya lo estaban buscando. Pero no. Entonces no hemos padecido algo así para poderlo entender. El salmista cuando vemos este pasaje, el verso 17 del 94, vemos en el contexto que a su alrededor, hermanos, habían, híjole, él dice, por ejemplo, el verso 3 dice, ¿hasta cuándo los impíos? Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Él miraba a su alrededor que los impíos, híjole, se gozaban de hacer lo que hacían. El verso 4 dice, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo? Él estaba cansado de lo que estaba viviendo. Estaba cansado de lo que estaba viviendo él. Ante la indignación de la actitud de los humanos, de los hombres a su alrededor, él miraba una perversidad, a él miraba una injusticia. Fíjese que nosotros no somos ajenos a eso. El salmista estaba viendo una perversidad y una injusticia a su alrededor. Y créame lo que nosotros no somos ajenos a esos tiempos. En la actualidad, hermanos, estamos viendo, que no lo queramos ver es otra cosa, pero estamos viendo injusticias, estamos viendo, hermano, perversidades, que lo estemos abrazando es otra cosa. ¿Sí? Que lo estemos abrazando es otra cosa. Pero fíjese, necesitamos nosotros ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Debe de haber indignación, hermanos, mire, debe de haber indignación por el tiempo que estamos viviendo, por lo que se está desarrollando a nuestro alrededor, por lo que se está enseñando a nuestro alrededor, por lo que se está practicando. Debe de haber indignación contra la dureza, contra el engaño. Debe de haber indignación. Pero ¿por qué? ¿Por qué no reacciona la iglesia ante esa dureza, ante ese engaño, ante esa perversidad? ¿Por qué? Lamentablemente es que toda la idea del mundo se está abrazando, se está metiendo a la iglesia, y la misma iglesia de Cristo la está aceptando. Pero debemos de aprender esto, hermanos, de que no debemos de aceptar la idea de la perversidad, la idea del engaño. Dice, como punto número 1 vamos a ver que el Señor consuela en medio de un mundo hostil. En un mundo hostil, hermanos. Estamos viviendo en un mundo hostil. Así como lo vivió el salmista, nosotros estamos viviendo un tiempo así también. Hostil, el significado de hostil es que es
contrario o no favorable a una determinada acción que muestra enemistad o empatía. La empatía es contraria a la simpatía. Comportamiento, actitud o acción que se muestra adversa o contraria a determinadas situaciones, asuntos o personas. Dice, podemos ver, hermanos, que estamos viviendo en un mundo hostil, especialmente, hermanos, hacia el Evangelio. Hacia el Evangelio. Fíjese, si usted va a los medios de comunicación, si usted va a ver una película, si usted se mete al internet, usted ve, no, hermanos, por todos lados nos están metiendo su hostilidad. Sí, nos están metiendo la idea de ir contra el Evangelio. Pero esto va, fíjese, esto inicia de un poquito y va poco a poco. Pero fíjese, ¿cuál debe de ser nuestra actitud en medio de este mundo hostil? Es eso, una angustia. Y ahorita le voy a mostrar por qué. Una angustia. Pero a veces nosotros, hermanos, nos gozamos y estamos tranquilos, despreocupados. Y debe de ser una angustia al ver, hermanos, cómo se está desarrollando este mundo. Debe de ser una angustia en nuestro corazón. Y cada día debemos de ir al Señor, orar, interceder. Porque estamos viviendo en un mundo hostil. Fíjense, hermanos, pero también, el Señor tiene pueblo. Sé que el pueblo del Señor vive en el mundo y se guarda de este mundo, de esas ideas, y trata de ir corrigiendo las situaciones en su vida. Pero mire, hermanos, debemos de confiar en el Señor, que el Señor nos guarda aún en un mundo así. Sí, en un mundo así Él nos puede guardar. Pero ¿cuál es la actitud que debemos de tener? Es eso, la actitud, temor a Dios, agarrados del Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermanos, sabremos cuáles son las artimañas de Satanás. Si no, no conoceremos. Si no, hermanos, vamos a ser arrastrados por esa misma corriente. Entonces, el Señor nos consuela en medio de un mundo hostil. Sí, Él nos consuela, Él tiene cuidado de nosotros. Y tendrá cuidado de su iglesia, hermanos. Dice, por ejemplo, en los tiempos de Noé, si usted va conmigo a 2 de Pedro capítulo 2, verso 5. Dice que en el verso 5 dice, y si perdonó al mundo antiguo, si no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermanos, esta humanidad está llegando a su fin. Debemos de ser conscientes de eso. Cuando el Señor le dijo a Noé, mire, Noé construye un arca. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Construyó el arca. Hazlo con esta madera, hazlo de esta manera, hazlo de este tamaño, ponle una puerta, ponle una ventana, hazlo de esta altura, todo. Y él siguió las órdenes al pie de la letra. Y al seguir las órdenes al pie de la letra, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el beneficio que obtuvo? La salvación. No estoy hablando
de que obtenemos la salvación por obras. No me vaya a malinterpretar. No estoy hablando que mantenemos la salvación por obras, sino que estamos hablando, hermanos, de vivir en un mundo hostil. Mire, una vida victoriosa, una vida confiando en Dios, lleno de victoria, pero ¿cómo la podemos vivir? Pues poniendo atención a la palabra de Dios, viviendo como Él quiere. Entonces el Señor guardó, mire, el Señor guardó a Noé. ¿Por qué? Porque era un pregonero de justicia. En el mundo, en los tiempos de Noé, también era un tiempo hostil. También. Estos hombres eran perversos también. Pero el Señor los guardó. El Señor los guardó a él y a otras 7 personas más. Este verbo que utiliza el apóstol Pedro aquí es de guardar, es la idea de aislamiento. También es la idea de vigilar. También tiene la idea de estar en guardia, literalmente y figurativamente. También es preservar. Fíjese, el Señor lo guardó, porque ¿quién velaba y quién vigilaba por él? El Señor. Lo único que tenía que hacer Noé era obedecer. Lo único que tenía que hacer este hombre, pues seguir los mandamientos, los pasos que tenía que dar. Y dice, sino que guardó. Pero fíjese, me llama la atención esto, porque viene de este verbo, viene de otra palabra que se relaciona y quiere decir retoño, raza, clan, linaje, tribu. Lo guardó, ¿por qué? Porque era su hijo. ¿Entiende? Lo guardó, lo instruyó. ¿Para qué? Para que tuviera salvación. Noé halló gracia delante de Dios. Noé lo salvó el Señor. ¿Por qué? Porque podemos ver que era retoño, raza, clan, linaje, tribu, hijo de Dios. Entonces el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que ahora somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es como cuando usted, fíjese, como padre le dice a su hijo: hey, no hagas esto. Hey, mira, te vas a caer. No te subas ahí porque te vas a caer. ¿Por qué le está diciendo? ¿Porque quiere que le vaya mal? No, porque quiere que le vaya bien. Lo instruye porque quiere que le vaya bien. Está detrás de él que haga la tarea. ¿Por qué? Porque quiere que se gradúe. Porque quiere que alcance buenos grados. Porque quiere que se prepare, ¿verdad? Y así el Señor, mire, acá, en ese tiempo hostil, Él estaba protegiendo a Noé, dándole los medios o el medio de salvación. Dice, nosotros estamos viviendo en un medio hostil, en un mundo hostil, que el Señor nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora, como dice el apóstol Pablo, mire cada uno cómo edifica. O sea, mira cómo vas a vivir tu vida en Cristo. ¿Victoriosa o todo el tiempo derrotado? Pero tenemos una responsabilidad, especialmente nosotros como padres, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es, fíjense, si tenemos este medio, tenemos las instrucciones para vivir una vida en medio de un mundo hostil, hermanos, debemos de enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Debemos de instruir a nuestros hijos. Dice el proverbio: instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Instruirlos. La instrucción de la palabra, hermanos, esto los va a llevar mucho más allá. ¿Por qué? Porque no solamente tiene bendición en esta vida, sino en la vida eterna.
A veces nos esmeramos muchísimo, hermanos, y estamos tan privados en este mundo, cuando este mundo es un mundo hostil que va contrario a lo bueno. Recuerden que el mundo le llama malo a lo bueno, y a lo bueno le llama malo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Instruirle la palabra de Dios. Me llama la atención, hermanos, cómo son ustedes bien disciplinados. Miren, los veo con máscara, la mayoría, todos, bien disciplinados. Los niñitos los he visto con sus mascaritas. ¡Qué bien! Así fuéramos para la palabra del Señor. Así fuéramos, padres. Así fuéramos nosotros para instruir la palabra de Dios. ¿Saben qué? Me da tristeza ver cuando no instruimos a nuestros hijos. Me da tristeza ver que le tememos más perder la vida terrenal y no tememos a la condenación eterna. Si lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos, hermanos, es esta enseñanza maravillosa de la palabra de Dios. Es, hermanos, esta enseñanza que los puede, hermanos, llevar bien, pueden sobresalir, pueden sobrevivir en un mundo hostil con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, eso es lo que va a hacer, nos va a instruir. Y cuando usted ya no esté en este mundo, fíjese, ¿quién se va a quedar con ellos? Esta enseñanza maravillosa, esta palabra gloriosa, es lo que lo va a estar guiando. Ya no va a estar usted ahí, pero va a tener una guianza. Entonces, hagamos conciencia. Hagamos conciencia. Le ponemos la máscara a nuestros hijos, a como quiera, a como sea, pero los dejamos hacer lo que ellos quieren. No entiendo eso. Y sus hijos, es que no quisieron. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí miren, hermanos, lo que hizo Noé fíjese, es que escuchó la voz de Dios. Pudo vivir en un mundo hostil y no solamente se salvó él, sino que también se salvó su familia. ¿Se da cuenta? Si oímos la voz de Dios, no solamente somos bendecidos nosotros, sino también los que nos siguen, los más inmediatos, nuestros hijos. Es un tiempo difícil, hermanos. Pues yo siempre les he dicho, miren, hermanos, si nosotros no estamos detrás de nuestros hijos, examinando qué escuchan, qué oyen, qué están aprendiendo, hermanos, híjole. Yo he visto a hijos de nosotros, hermanos, con los audífonos siempre puestos. Y me inquietan, no más que no son mis hijos, no le pregunto qué están escuchando. Pero si fueran las mías, les quito el audífono y escucho lo que están oyendo. Pero yo me pregunto, ¿usted escucha lo que están oyendo sus hijos? Porque, créame, hermano, usted va a llegar a su fin. No sé cuántos años nos quedan. Si ya crecieron nuestros hijos, ni modo, ya no tenemos vuelta atrás. Si todavía están con nosotros, hagamos lo que nos corresponde. Pero, ¿por qué el Señor guardó a Noé en un mundo hostil? Porque era un hombre que era pregonero de justicia. Hermanos, pregonero de justicia. O sea, él con su vida honraba a Dios. Aunque lo tacharon como loco, aunque lo tacharon como hijo, este es demente. Pero él, mire, le creyó a Dios, como Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros debemos de creerle al Señor. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos.
¿Será que el Señor nos puede guardar en este ambiente hostil? ¿Qué piensan ustedes? Sí, sí nos puede guardar. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Sí, sí lo puede hacer. Y quiere hacerlo, hermanos. Pero a veces no se encuentra la disposición. Como le digo, tenemos más temor a las cosas terrenales, tenemos más temor a las enfermedades que a Dios. El Señor Jesús dijo, no tengas temor al que mata el cuerpo, tenle temor al que mata el alma. Y no le estoy diciendo que no tenga sus precauciones. No, no, no. Así como usted se disciplina, así quiero, así queremos, así quiere el Señor, que nos disciplinemos para honrarle, para buscarle fervientemente. Sí, fervientemente. Fíjese lo que dice Mateo 23:37. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor, mire, en el tiempo del Señor Jesús, el Señor Jesús vivió en un tiempo hostil, hermanos. Un tiempo hostil. ¿Recuerda que cómo les llamaba a los religiosos? Generación de víboras. Aquí le dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Era un tiempo difícil. Pero ¿cómo podemos, fíjese, cómo podemos entender que son tiempos difíciles? Vayamos a las Escrituras y veamos qué es lo que se está enseñando allá afuera. Veamos si es conforme a la palabra de Dios. Veamos la actitud nuestra o la actitud del ser humano, si es conforme a la palabra del Señor. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estamos viviendo, estamos palpando la hostilidad todos los días. Por ejemplo, en el caso de Lot, también, mire, Dios lo libró, hermanos, Dios lo libró de un mundo hostil. También, el siguiente versículo de 2 de Pedro, dice lo que dice ahí, que es el verso 6, Pedro 2, 6, segunda, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abrumado, dice, que vivía Lot. Libró. También es acá, este verbo quiere decir precipitar o sacar. Precipitar o sacar. Fíjese, nosotros, el Salmo 113, lo leía Evelyn hace ratos. ¿Qué dice? Dice que él sacó del polvo al pobre y al menesteroso lo sacó del muladar. ¿Y saben qué es el muladar? Del basurero. De ahí donde estábamos nosotros. Nos sacó. Fíjense, hermanos, Sodoma y Gomorra era un basurero.
Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, hermanos. Entonces ya no debemos de practicar lo que el mundo practica. Lot estaba en Sodoma y Gomorra, pero era un hombre justo. O sea, no eran sus prácticas, no compartía las prácticas de estos hombres. Y es por eso el Señor dice que lo libró, se precipitó para sacarlo ahí, lo sacó. Y esto es como sacar a alguien así inmediatamente de una corriente. ¿Sí? De una corriente. Si a usted se le cayera un hijo en un río con corriente, ¿qué haría? No, hombre, se lanza y lo saca inmediatamente, ¿verdad? Sí. Esa es la idea que del verbo que utiliza el apóstol Pedro aquí. Libró al justo Lot. Lo sacó así. Y ahí fue literal. ¿Se acuerdan? Que los ángeles fueron y lo sacaron. Lo sacó. Lo libró. Dice que Lot estaba en ese lugar, vivía abrumado. Abrumado, dice. Abrumar es, bueno, este verbo alude a apesadumbrar, angustiar o abatir. Eso es el significado en el diccionario secular. Pero en el verbo, en su original, en el griego, es laborar, pero también es gastar con sudor, oprimir. Entonces, fíjese, este Lot dice que se gastaba, como que si se desgastaba él. A ver la situación, a ver el mundo hostil a su alrededor, era un desgaste. O sea, era un dolor, pues. Fíjense, hermanos, cuando usted se preocupa por algo, ¿verdad que es un desgaste físico? ¿Cierto o no? Sí. Mire, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pensar y así, con dolor en nuestro corazón, le hemos pedido al Señor, o hemos orado por nuestra vecindad, hemos orado por nuestra ciudad, o hemos analizado cómo, fíjese, todo lo que se está apoyando, se está legalizando? Hermanos, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar, fíjese, cuántas mujeres abortan al día? ¿Alguna vez ha puesto a pensar, mire, todos los movimientos homosexuales que hay? Que todos, fíjese, que están tomando de tal manera fuerza y fuerza y fuerza, y están en los gobiernos, están en todo lugar. Es un mundo hostil, hermanos, que va en contra de la naturaleza. Dice, ese era el ambiente que vivía Lot. Ese era el ambiente. Y es por eso que él se desgastaba físicamente al ver todo lo que estaba pasando. Por esa generación hostil donde vivía. Dice que por esa generación nefanda. Una generación nefanda. ¿Y qué es nefanda? Que no puede ser referido por considerarse cruel o inmoral. Eso es el diccionario secular. Persona, acción que es aborrecible por ir en contra de la ética y la moral. Pero el verbo griego quiere decir libertinaje sexual. Libertinaje sexual.
Entonces era una gente, dice, que era inmoral. Tenían un libertinaje sexual. ¿Se acuerdan cuando llegaron los ángeles y Lot los aloja en su hogar? ¿Qué le dicen estos hombres? Desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Qué le dicen? Saca a estos varones que llegaron a tu casa, porque queremos conocerlos. Pero ese verbo, hermanos, de conocerlos, no es de que nice to meet you. No. Era que querían tener relaciones sexuales con estos hombres, los ángeles. Era una generación perversa, hermanos. En estos tiempos, hermanos, fíjense, hay personas casándose con animales. Eso, hermanos, ¿cómo lo puede usted llamar? Entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros igual? Abrumados por la situación que estamos viviendo. Por eso acuérdense que yo les decía que hay una expresión y decimos, ay, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? No es qué hijos vamos a dejar en este mundo. Eso es lo correcto. ¿Qué hijos? ¿Qué enseñanza le estamos dando a nuestros hijos? Entonces este verbo quiere decir libertinaje sexual. Otros vicios como también lascivia. ¿Qué es lascivia? Esa inclinación desmesurada a los placeres sexuales. Disolución también es. Pero fíjese, como punto número 2, vemos que no importa, mira, no importa el ambiente donde vives, no importa. No importa el ambiente donde vives. O sea, no es que porque vives en por ejemplo, si alguien viviera en Las Vegas, va a decir, porque vive en Las Vegas ya está contaminado. No. Recuerde que el pecado radica en el corazón del hombre. ¿Sí? Radica el corazón del hombre en una ciudad. Es por eso que esta ciudad de Sodoma y Gomorra estaban contaminadas y eran ciudades nefandas que tenían un libertinaje sexual, una vida inmoral horrible. Por eso le digo, en estos días nosotros igual. Es por eso fíjese, hermanos, que el empezar a vivir, los jóvenes, por ejemplo, que empiecen a vivir con su pareja, así, en unión libre, ahorita para el mundo no es novedad. No. Pero nosotros como cristianos sabemos que es pecado. Pero para el mundo no, y eso ya no es novedad. Imagínense lo que ya se sabe, ahora imagínense lo que no se sabe. No, hombre, es por eso que debemos de vivir abrumados por eso. Pero a pesar de vivir en un mundo hostil, así, abrumados, fíjense, hermanos, que podemos encontrar consolación en Dios. Él sabrá consolarnos en todo tiempo. Él nos guardará en todo momento. Así como lo hizo, que guardó y cuidó y sacó a Lot, a Noé, de esa generación hostil. Número 3, Él es nuestra única esperanza de consuelo. Él es la única esperanza de consuelo, hermanos.
Fíjese que cuando el anticristo aparezca en este mundo, habrá un caos terrible. Eso es lo que dice la Escritura. Y se presentará como un hombre que traerá las soluciones. Será un hombre brillante, dice Daniel. Será un hombre brillante y va a traer muchas soluciones económicas y todo eso. Y entonces es por eso que muchos van a creer. Pero nosotros sabemos, hermanos, que nuestra única esperanza de consuelo está en Cristo. Él es la única esperanza. Es por eso que vemos ahora el pasaje que leímos. El verso 17 dice: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Pero dice: si no me ayudaría Jehová, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Miren, hermanos, es por eso que recuerden que el preocuparse por algo, el ver la situación, si somos conscientes, vemos la situación, vemos el estilo de vida que el mundo está llevando, fíjense, hermanos, eso nos metería a una gran depresión, a una gran preocupación. Pero ahí es donde está el Señor, para darnos consuelo. Por eso Él es Dios de consolación, aún en esos tiempos. Acuérdense cuando Noé construyó el arca, no había lago ni nombre. Cerca del lugar donde él construyó el arca no había lago, no había agua. Es más, no llovía. No llovía. Y es por eso que la gente se reía de Noé, que va a llover, va a llover. Y es por eso ahorita también cuando anunciamos el Evangelio y anunciamos que el Señor va a hacer juicio contra el ser humano, dice: no es cierto, ya pasaron tantos años. Si en los tiempos del apóstol Pedro dijeron eso, no, hombre, ¿dónde está su parucía o dónde está el advenimiento del Señor? Todo sigue igual como lo anunciaron nuestros padres. Y es lo mismo que siguen diciendo. Pero recuerden que la venida del Señor es eminente. Y Él vendrá cuando nadie lo espere. Pero podemos ver, hermanos, que solamente en Él está nuestro consuelo y nuestra esperanza. Por eso el salmista dice: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Pronto moriría mi alma en el silencio. El salmista, fíjense, hermanos, el salmista sabía muy bien el tiempo que estaba viviendo, y era un tiempo en un mundo hostil, igual que nosotros. Pero ¿qué hacía el salmista? Leímos la semana pasada el capítulo 4, del Salmo 4:1, dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando yo estaba en angustia, Señor, tú me hiciste ensanchar. En el Salmo 18, verso 6 dice: en mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda a mi Dios desde su templo. Él escuchó mis lamentos y oyó mis gritos pidiendo auxilio. Solamente, miren, el salmista, por eso también él dice: ¿a quién? Bueno, no, eso fue el apóstol Pedro. Dijo: ¿a quién iré, Señor? ¿A quién? Y por eso el salmista dice acá: tú escuchas mi oración. En el Salmo 9:9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Mire, en el tiempo de angustia es cuando necesitamos consolación, ¿sí? Es cuando más consolación necesitamos. ¿A dónde debemos de correr? En primer lugar, al Señor.
¿Sí? En Salmo 22:9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No hay quien ayude. Señor, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Y así es, hermanos. Estamos viviendo en un mundo hostil que necesitamos ayuda. Necesitamos del Señor. Pero no busquemos al Señor solamente cuando estamos en angustia, porque ahí no escucharemos la voz de Dios. ¿Sí? Es en todo tiempo debemos de buscar al Señor. Estos hombres, por ejemplo, Noé, por ejemplo, Lot, eran hombres que tenían comunión con Dios. El salmista era un hombre que tenía comunión con Dios, a pesar de sus pecados, a pesar de lo que él hizo, pero él era un hombre que sabía rectificar, sabía volver otra vez a la fuente de vida. En el Salmo 34 dice, Salmo 34:6, Salmo 34:6 dice, Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó Jehová, dice, y lo libró de todas sus angustias. Todas. Eso es, fíjense hermanos, esto es alentador. Alentador que Él nos puede librar de todas las angustias. Podemos ponernos a pensar y ser conscientes del ambiente que está a nuestro alrededor, que es hostil, hermanos. Y el día que ya no existamos, el día que ya no estemos, ya no vamos a poder darle un consejo a nuestros hijos, estar detrás de ellos, diciéndole no hagas eso, mira esto te conviene, esto no te conviene. Hermanos, tal vez nos entristece, pero ¿sabe qué? Si nosotros hemos cumplido con la tarea de ponerles la palabra, de enseñarles la palabra, fíjese, el Señor va a traer, hermanos, consuelo a nuestra vida. Él nos consuela en todo tiempo. Una consolación sin límite. Por eso dice el salmista, dice, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre que confía en él. Volvamos al Salmo 94, en el verso 18. Dice, cuando yo decía, mi pie resbala. Cuando yo decía, mi pie resbala. O sea, cuando nosotros decimos, ya no se puede, no se puede vivir en este mundo. No se puede vivir en este mundo porque es muy hostil. Tu misericordia, oh Jehová, me sustenta. El salmista miraba su situación alrededor y él decía, ya no puedo más, no puedo dar, voy a resbalar, voy a caer. Pero ella entraba en razón y de ahí decía, no, tu misericordia me guardará, tu misericordia me sustentará. Y eso es, la misericordia del Señor nos ha sustentado hasta el día de hoy. Amén. La misericordia del Señor, el profeta Jeremías dice, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. ¿Sí? Nuevas son cada mañana. Entonces, fíjense, el salmista lo entendía, y eso es el plan, que usted y yo lo entendamos.
Que la consolación del Señor es una consolación sin fin. Cuando yo decía, mi pie resbala, o sea, cuando no vemos consuelo en nadie y nada nos consuela, tenemos un lugar de refugio, tenemos un lugar seguro, tenemos un lugar donde podemos descansar. Tenemos un lugar de donde viene nuestro socorro, que es el Salmo 124, ¿no? Donde dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿Del mejor amigo? ¿Del cheque que le va a mandar el presidente? ¿De dónde viene su socorro? De Jehová, y nada más, el que hizo los cielos y la tierra. Así que no dará mi pie al resbaladero, dice. Mire, no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Eso lo está diciendo el salmista. Y por eso es lo que dice aquí, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustenta. Entonces su consolación es una consolación sin fin. El salmo que le dije es el Salmo 121, no era 24. Si va conmigo otra vez al Salmo 94, verso 19, vamos a terminar ahí. Y dice el verso 19, dice, en la multitud de tus pensamientos, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones me alegraban mi alma. Tus consolaciones me alegraban mi alma. Dice la traducción lenguaje actual, dice, en medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Hermanos, en medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Mire, hermanos, escuchemos la voz de Dios. Hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Sirvamos al Señor el resto de nuestros días, hermanos, y viviendo cada día como que si fuera el último. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos los días, aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Digamos, como dijo el salmista, enséñame a contar mis días que de tal manera traiga al corazón sabiduría. Y vivamos confiados, que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y mire, hermanos, y si nos ponemos a pensar en el ambiente que estamos viviendo, imagínense hoy el ambiente que vivimos, imagínense dentro de unos 10 años, de unos 20 años. Imagínense cuando vengan nuestros nietos, el tiempo de nuestros bisnietos y el Señor no ha venido. ¿Cómo van a estar ellos? ¿Cómo? Hagamos el trabajo hoy. ¿Entiende? Hagamos el trabajo hoy. No le corresponde al gobierno hacer el trabajo, nos corresponde a nosotros como padres. Nosotros somos los padres. Ellos pueden querer meter sus ideas liberales, perversas, hermanos, pero nosotros pongamos principios en el corazón de ellos. Fíjese, si ponemos principios en el corazón de ellos, mire, hagan lo que haga el mundo, nada podrá quitar esos principios. Nada podrá quitar ese temor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra plantada, hermanos, a su tiempo llevará fruto. Amén. A su tiempo llevará fruto. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Entonces, una de las preocupaciones más grandes para nosotros
es ver, hermanos, es saber la condición de este mundo hostil. Pero una de las más grandes, o uno de los más grandes consuelos en nuestra vida es que Él nos guardará sin caída. Y guardará a los nuestros sin caída, como a la familia de Noé. Pero hagamos el trabajo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Señor, gracias porque tú eres el Dios de toda consolación. Y esa consolación que tú das, Señor, es una consolación sin límite. Y por eso, Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor, porque siempre, siempre nos bendices a manos llenas. Y esta palabra, Señor, es una riqueza para nuestra vida, Dios. Porque sabemos que podemos confiar en ti. Porque podemos ver la vida del salmista en medio de tanta perversidad y tanta situación contraria, Señor. Pero vemos a un hombre confiando en ti, Señor. Vemos a él viendo casi resbalar, pero él abriendo sus ojos, mira tu misericordia que lo guardó, Señor. Oh Dios amado, de igual manera, viendo a Noé en los tiempos que él vivió, Señor. Un mundo donde el pecado llegó a tu presencia, Señor. Tú vistes con tristeza lo que estos hombres hacían. Determinaste un plan, pero Noé, que era pregonero de justicia, Señor, tú lo libraste de ese ambiente hostil, Señor. Libraste, Señor, y lo guardaste y lo salvaste a él y a sus hijos, a sus nueras. Señor, sabemos que así lo hará, Señor, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, amado Dios, en este mundo tan hostil que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a analizar cada cosa, Señor, cada situación que se nos presenta. Padre, tú nos has dado inteligencia, sabiduría, Padre. Por medio de tu palabra podemos ver, Dios eterno, las cosas así a cara descubierta, Dios. Podemos ver porque ese velo ya no está puesto. Ayúdanos, Padre, que no nos disipule el mundo, Señor, sino que estemos adiestrados con tu palabra y que podamos tener ese equilibrio, Señor, que tú quieres que tengamos. Y eso nos lo da tu palabra, Señor. Aquí estamos, amado Dios. Oramos por tu pueblo, Dios amado, para que seamos conscientes en todo esto, Señor, que estamos aprendiendo. Este tiempo, Señor, que se ha presentado, amado Dios, es para que salga a brote lo que realmente somos, dónde estamos, cómo estamos creciendo, cómo estamos desarrollando. Señor, tú sabes, tú conoces lo más íntimo de nuestra vida, Señor. Padre, aquí estamos. En tus manos ponemos, Señor, esta congregación, tu iglesia, Señor. Tu iglesia, Padre. Gracias por tu cuidado. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues bendiciones a todos, hermanos. Vayamos y sigamos estudiando más la palabra del Señor con dedicación, con toda entrega. De tal manera, hermanos, que no nos cansemos de estudiar la palabra de Dios. Si no meditamos, mire, si no oramos y si no meditamos la palabra del Señor un día, es como que si no comiera usted, literalmente. Y si usted, no creo que se le olvide comer. Al menos que salga corriendo de la casa, se le hizo tarde, se durmió y se va al trabajo así sin comer. Pero a las 2, 3 horas ya está que no aguanta.
Así deberíamos estar espiritualmente. Así. Hagamos conciencia, hermanos. Y vayamos a nuestra casa y seamos como esos hermanos de Berea, solícitos en recibir y estudiar la palabra de Dios. Amén. Bendiciones a todos, hermanos.